Buenas a todos. Estamos hoy aquí para hablar de los tiempos del odio. Eh, Permitirme, es la primera vez que, mm, que hacemos un directo, con lo cual permitirme que todo esto sea, al ser algo nuevo, sea novedoso y con lo cual con los diferentes y los posibles errores. Como os he dicho, hoy queremos hablar de Los tiempos del odio, que es en este caso el libro de Rosa Montero. Eh, Los tiempos del odio tiene varios temas de los que hablar. Vamos a ir hablando de varios, a través de varias preguntas. Preguntas, por ejemplo, que, que nos contestó ya su autora la semana pasada, que pudimos hacer una entrevista con ella. Eh, para empezar, diríamos que es una novela, habitualmente se llama este tipo de novela, novelas distópicas o de distopía, pero quien conoce como autora y como escritora en general, no solamente autora de novelas, sino periodista, a Rosa Montero, puede estar seguro de que ella siempre rompe tópicos. Y a la primera pregunta que le hacíamos, que era ¿en qué se diferencia la ficción distópica de la no distópica? Ya ella empieza rompiendo esos tópicos, ¿no? Ella responde: estoy harta de la palabra distopía. Se ha puesto de moda y parece que no se le cae de la boca a nadie. Una distopía es lo contrario de la utopía, con lo cual mis novelas no son distópicas en absoluto. Mis brunas son muy realistas. Eh, el nombre propio de Bruna Husky, que es el protagonista de la trilogía, de la cual Los tiempos del odio es el tercer libro. Realmente es muy realista. De eso iremos hablando en este directo. Hay varios temas, como he dicho, que los que os vayáis uniendo a este directo me lo podéis ir poniendo y lo iremos contestando. Eh, de los que quiero hablaros, ¿no? El primero es el progreso. Al ser una novela distópica, mantengamos el término, aunque a su autora Rosa no le guste o no esté de acuerdo al 100%. eh, Tiene muchos elementos de esa distopía, ¿no? Tiene muchos elementos del futuro. Elementos del futuro, como pueden ser tipo de armas del futuro, como puede ser modo de desplazarse, eh, que actualmente no tenemos en nuestro día a día, maneras de control, que el control es otro tema del que hablaremos, eh, que actualmente son impensables o se están empezando a dar en algunas sociedades. Y ese progreso que tan majestuosamente aborda nuestra autora, ese progreso realmente trae a la realidad varias cuestiones, ¿no? Trae a la realidad cuestiones de a qué nos lleva ese progreso, ¿no? Claro, para saber exactamente y para creernos ese progreso, Rosa Montero se documenta muy bien, pero no es que se documente para las novelas, ya en la entrevista no lo decía, sino que es pues por propia curiosidad,
a través de revistas de divulgación científica, a través de artículos de científicos, a través de noticias de periódicos que abordan estos temas y los trae de una manera soberbia, ¿no? Y la verdad que es bastante curioso ver cómo lo trae en sí, ¿no? En cuanto a los detalles de los que... Mira, aquí tenemos a Laura en Facebook, Laura Tinajero, una gran escritora de la cual hablaremos y ya tuvimos la suerte de tenerla en la Dáquira, en una charla que dimos en la Feria del Libro, la Feria del Libro que este año se ha pasado a finales de septiembre, octubre. Y le damos la bienvenida a este directo. Como os decía, ella es muy perfeccionista para todos estos temas, ¿no? Claro, es muy perfeccionista porque considera que, que si no se es perfeccionista, no es veraz. La novela no puede ser veraz. En los tiempos del odio, te hace introducirte en esa realidad. Te hace introducirte en esa realidad de una manera que es muy sorprendente porque eh, hace o pone de manifiesto de lo que habla precisamente siempre cuando le preguntan Rosa Montero, que es que el universo que está alrededor de Bruna Husky, que es la protagonista de esta novela, es un universo que es más realista que incluso el propio. Eh, la propia Rosa nos decía que la realidad actual es más negativa y es peor que el que aparece en esta novela. Como ya os he dicho, es la tercera novela, es en la que el personaje mejor se desarrolla. Este personaje, que es un alter ego de Rosa Montero, ella dice que es el que más se le parece, eh, empieza a sentir este personaje, que es un personaje no humano, ¿vale? De pronto empieza a tener sentimientos, de pronto empieza a sentir precisamente el amor. El amor que es lo que mueve la novela y lo que puede hacer que esta novela, que en ciencia ficción pueda carecer de sentimientos o pueda carecer de realidad, tenga mucho de real. Otro de los temas que se aborda en esta novela es las clases sociales. Esas clases sociales que se ven reflejadas en cómo el mundo que ha sufrido un gran cambio climático, o suena de algo cambio climático, precisamente qué sorprendente es esto, ¿no? Que ese cambio climático tan bestia aquí ya ha sufrido como una segunda parte, ¿no? Ya ha pasado mucho de la catástrofe que actualmente pensamos que puede ocurrir o que está empezando a ocurrir, que por estos días de confinamiento está dando marcha atrás en cierta forma. Esperemos que los propios gobiernos y, y la propia gente de a pie haga que siga dando marcha atrás. En esto también Rosa cumple un compromiso social muy grande, porque en la novela se denuncia todo esto, ¿no? Se denuncia ese cambio climático, especialmente la falta de agua, por ejemplo. En la novela hay que pagar para tener agua. Claro, ¿quiénes pueden pagar para tener agua? Pues los que tienen dinero. De ahí ese tema.
que he iniciado que son las clases sociales. Cómo esas clases sociales tienen derecho o tienen acceso al agua y otras no, ¿vale? Y cómo deben de elegir, ¿vale? Para estar sanos también a través de esa higiene, que en estos días lo vemos tan importante, por eso elegí hablar de este libro hoy, para iniciar este club en directo, este club online, y cómo es importante es elegir entre poder comer o poder ducharse, por ejemplo, ¿no? Un tema también muy importante es el control al que se está sometido, el control al que nos someten pues la propia, no solamente la propia sociedad en sí, sino más bien aludiendo un poco a Gran Hermano, al que nos someten las grandes potencias y cómo se trata desde la policía, que es quien ejecuta en primer término ese control. Control que también en estos días estamos sufriendo o viendo en primera persona, ¿no? Todo eso también lo podemos ver en esta novela. Todo eso lo podemos ver en esta novela de una manera muy, muy clara y de una manera muy, muy latente. Tanto que cuando se lee esta novela nos puede parecer increíble, nos puede parecer que esto no va a pasar, pero ya está pasando mucho de lo que aparece en la novela. Si empezamos a tomar los personajes, que como he repetido varias veces, el personaje principal es Bruna, vamos a pensar que Bruna Husky nace, entre comillas, a los 25 años, con un pasado ya creado, con un contexto social ya creado, y que tiene 10 años de vida, con lo cual sabe cuándo se va a morir. Tiene un reloj biológico que sabe el día que se va a parar ese reloj. Esto marca también toda la novela. El ritmo de la novela, el saber que está ese reloj hace que el espectador esté pendiente constantemente de ella y de cómo ella no se olvida nunca y cada día es un día menos que le queda y lo lleva muy a rajatabla y lo lleva muy en cuenta. Después tenemos a Paul Lizard, que es un policía al que ella va a buscar cuando desaparece, y ahí aparece un tema clave, ¿no? Que es el amor. Ella, un personaje que en teoría debería estar carente de sentimientos, porque no es un ser humano, empieza a sentir amor por él. Empieza a sentir amor por él y hace que se meta en una aventura para ir a salvarlo, ¿no? Otro de los personajes es Barry, que es la hermana de Paul Lizard. Tenemos también a Giannis, que es un pirata informático que está enterado de toda la cónclave de todo lo que está pasando en el bajo mundo, todo lo que se está moviendo en este universo y que de lo que aparentemente no tenemos constancia. ¿Os suena en los días actuales
cómo, cómo lo estamos viviendo con esa paranoia de no saber quién ha creado este virus, quién se está beneficiando, pues Yanis sería el que lo sabe todo, el que sabe quién ha creado todo esto, quién está detrás de todos los movimientos mundiales, quién está en la internet oculta, quién, etcétera, ¿no? Ese es Gianni. Después tenemos a Bartolo, que es, lo denomina bicho o es una especie de... Mira, nos comenta Eva, logófila, eso es precisamente lo que más me impacta. Me pregunto todo el tiempo qué pasaría por nuestra cabeza si supiéramos la fecha exacta de nuestro día de muerte. Es verdad que es algo que marca desde un primer momento y a los de alrededor. Llevándolo a lo que estaba diciendo de Bartolo, del personaje de Bartolo, que es como un pequeño animalillo, por decirlo así, que es un ser que está siempre pegado a ella y que apenas tiene, que todo su sentimiento es una especie de cariño, no parece que tenga más un sentimiento mayor. Como ella, le cuesta también sentir eso. Igual que le cuesta sentir amor por Lizar, o reconocer que tiene amor que siente amor por Lizar, le cuesta también eso. También nos hablan por aquí que existe una serie que va en ese sentido, Manifest, la verdad que no la conozco, pero José Miguel, pero la apunto para verla. Pues si va en ese sentido, os la recomiendo, por supuesto. Veo que más gente nos está viendo, gracias. Luego está Gaby y Emma. Gaby es una joven que representa el sentido revolucionario dentro de la novela, ¿no? Con nombre y apellido, sentido revolucionario joven, juvenil, eh, y es adoptada, o entre comillas, por ella, por Bruna, y cómo tiene que además aprender a sobrellevarla, por decirlo así, ¿no? Eh, y Emma es su amiga, ¿vale? Eh, Hay varios elementos que hacen que todos estos personajes se vayan conjugando, ¿no? Digamos que representan toda la sociedad, desde la policía, ¿vale? Desde la policía que lo investiga todo, pero que se mete en un jaleo, por decirlo así, por ser más sincero, más auténtico. Eh, por ser más sincero y más auténtico, y acaba desapareciendo, que ya se verá, porque no voy a desvelar la trama, no la voy a desvelar, aunque estemos hablando del libro, pero para que la gente que le interese y que nos esté viendo, que no la haya leído, lo lea, ¿no? También estos días me han preguntado alguna gente que si había que leer el libro o que si había que haber leído los anteriores para leer este. No, son independientes, aunque si se lee los anteriores se conoce más a Bruna, pero el mayor cambio, la mayor evolución se produce en este. Como os decía, este universo que tiene todas esas clases y todas esas representaciones de la sociedad en los diferentes personajes, es un universo que más allá de toda esa parte completamente futurista de pistolas, de los enfrentamientos, etcétera, 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 tiene mucho trasfondo de lo actual, ¿vale?
Eh, por ejemplo, hay una... Hay como una pequeña sociedad que se ha ido creando que no está nada a favor de las nuevas tecnologías. También os puede sonar cómo se está actuando en el día a día de este confinamiento frente a ese a ese excesivo quizá utilización o a esa excesiva utilización de las nuevas tecnologías, cómo cómo se puede utilizar o cómo no. Hay una sociedad que pasa olímpicamente de todo esto y cómo se aparta de todo esto. Se llaman los nuevos antiguos, precisamente el título ya sorprende. Bueno, esto es a grosso modo la novela, ¿vale? Si queréis, para ir acabando, porque para hacerlo cortito esta vez, con media horita yo creo que puede estar muy bien. Os leo algunas de las preguntas que nos ha ido contestando Rosa Montero, que tuvo la deferencia y tuvimos la gran oportunidad de que nos conteste a varias preguntas, ¿no? En cuanto al libro, lo que os decía, ¿no? Yo le pregunto, ¿es el más completo? ¿Qué evolución ha tenido el personaje? Y responde, creo que Los tiempos del odio es el mejor de los tres libros, el más redondo, más amplio en los temas que toca, más profundo y más emocionante. De hecho, el final de ese libro es el que más me ha emocionado escribir de todos los finales. Final que quien no lo ha leído, invito a leer, por supuesto. Las tres entregas de Bruna se pueden leer indistintamente e independientemente. Cada una se extiende por sí sola. Pero si lees los tres libros en orden, ver que el personaje ha ido evolucionando en el sentido de salir de su misantropía y atreverse a aceptar la fragilidad en la que te pone amar y ser amado. La fragilidad que precisamente tiene Bruna, ¿no? Hace que se le sienta más humana precisamente, ¿no? Cómo está luchando durante toda la novela, está luchando por eso que siente, ¿no? Cómo se define a Bruna, ¿no? Es independiente, poco sociable, intuitiva, poderosa, con toques violentos en muchas ocasiones. Y frente a todo eso está su gran corazón, cómo va sintiendo a lo largo de la novela y a lo largo de la trilogía también, ¿no? Le lleva al personaje, es esa evolución del personaje, se ve muy bien cómo va pasando además por las diferentes zonas, ¿no? Por las diferentes zonas del universo de la novela y cómo va moviéndose. Eh, cómo va moviéndose y cómo va mm, descubriendo a varios personajes que le van acompañando. Eh, Tiene mucho de esa gran evolución del héroe, ese camino del héroe que tanto es recordado en las novelas y al que tanto acuden y aluden los diferentes escritores, y cómo le sirve de espejo ese encontrarse con los diferentes personajes. Desde, como os he dicho, los nuevos antiguos, desde encontrarse con los nuevos antiguos para plantearse ciertas cosas que ella no se había planteado, esa lucha desde lo antisocial, desde lo antiestablecido,
el amor, que he repetido una y otra vez con Lizar, eh, su relación con Giannis, que de ser un mero transmisor de información para a lo que ella se dedica, que es claramente a encontrar secretos de la gente y a resolver problemas, a resolver asesinatos, a resolver diversos problemas de diversas índoles, como ese mero transmisor se convierte en un amigo. Se convierte en un amigo que le va ayudando también durante todo el camino. Cómo descubre también su amor, en cierta manera, por Gaby, por esa persona que tiene, eh, digamos, acogida, esa niña rusa que tiene acogida, que aparece mm, o sea, la excusa de por qué la tiene acogida aparece en libros anteriores de la trilogía, que os lo recomiendo sin lugar a duda. Y bueno, o sea, cómo va evolucionando, como os he dicho una y otra vez. Si alguien quiere comentar alguna cosa, pues vamos acabando eh, esta, esta charla. Eh, para la próxima charla he pensado que, bueno, a través del Facebook de la Dáquira y del Instagram de la Dáquira, preguntaremos qué libro os apetece, algún libro que yo me haya leído y lo vamos comentando, ¿vale? Bueno, pues con esto deciros adiós. Las referencias, por ejemplo, este libro y demás, os lo vamos a poner en las redes, ¿vale? Para para que podáis adquirirlo y podáis encontrarlo. Y los dos libros anteriores, ¿vale? De esta trilogía. Y bueno, sin más, muchas gracias por conectaros y nos vemos en la próxima.